días a todos. Gracias por vuestra asistencia. Soy José Manuel Enríquez, soy gerente de negocio agroalimentario en la Dirección Territorial de Valencia de Cajamar, Caja Rural. Y bueno, desde el Congreso Go Global nos solicitaron compartir una ponencia dentro del marco de la internacionalización. Y en este caso pues hemos escogido, como no puede ser de otra manera, el sector agroalimentario y el comercio exterior, ¿no? Nosotros tenemos la visión de que es un sector muy dinamizador de la economía española, ¿no? Para ello, pues, acompañar ahora una presentación donde vamos a ver un poco el contexto global en el cual nos encontramos y luego vamos a ir acercándonos poco a poco mediante cifras de lo que representa el sector agroalimentario en el contexto nacional y por qué tiene ese protagonismo en el sector, en el comercio exterior, ¿no? En el sector exterior de nuestro país. Llevo 11 años desarrollando mis labores en la Dirección Territorial de Valencia y habitualmente pues, estoy con empresas y cooperativas del sector agroalimentario que, estando en Valencia, pues muy difícil es que no toquen algo de sector exterior o que estén muy internacionalizadas, ¿no? Desde un punto de vista de solamente compras y ventas o también con, digamos, plenamente internacionalizadas, ¿no? Con presencia ya en otros países, tanto desde el punto de vista de la producción como desde el punto de vista de la comercialización. Un índice muy sencillito, contexto macroeconómico y luego principales magnitudes del sector agroalimentario que iremos desglosando pues, poco a poco, ¿no? Incluso llegaremos a nivel de comunidad autónoma, de balanza de pagos. A mí me gusta hacerlo todo sencillo, ¿eh? No vamos a hacer grandes alardes porque lo importante creo que de estas sesiones es que os quedéis con mensajes, que os quedéis con ideas y si luego al final pues tenéis alguna pregunta y soy capaz de resolverla, ya sería la bomba, ¿vale? Bueno, contexto macroeconómico. Bueno, vivimos un 2022 bastante incierto. No cabe duda que venimos de terminar una crisis que ha sido pues, bastante larga, de más de 10 años, y os hablo también desde a nivel del sistema financiero, de la crisis subprime, ¿no? De la crisis del ladrillo, y cuando parecía ya que la íbamos a dar por cerrada en todos los aspectos, sobre todo desde el punto de vista de la morosidad, ya pues el país había recuperado niveles de trabajo, de PIB previos a esa crisis, pues bueno, nos viene una pandemia y cuando ya parece que salimos de esa pandemia entramos en una guerra. Vamos, que dentro de otro año y medio pues aparecerá otra cosa, ¿no? Parece que ahora esos cisnes negros de la economía que se daban rara vez pues se han concatenado casi prácticamente 3 seguidos, ¿no? Destacar aquí tres aspectos, ¿no? La invasión de Rusia a Ucrania está marcando nuestra actualidad. La crisis del costo de vida por las persistentes y amplias presiones inflacionarias, ¿no? Que yo creo que lo notamos todos en el bolsillo, y luego esa gran locomotora mundial que era el crecimiento de China, pues está sufriendo una desaceleración, ¿no? Que China crezca al 3-4%, pues es aquí como que en España crezcamos al 0,5% o al 1%. O sea, es un crecimiento muy tímido que no ayuda a que el crecimiento mundial pues se desarrolle. Proyecciones de crecimiento. Pues bueno, a la hora de evaluar el sector exterior, si vamos a ir al mundo a vender, evidentemente tenemos que ver cómo está el mundo para comprar. Entonces venimos de la fase de rebote en el año 2021 de la crisis COVID, bueno, pues con crecimientos a nivel mundial en el año 2021 del 6%, en economías avanzadas, pues ya ves Estados Unidos, lo que es Europa, Japón y Australia, pues del 5,2%, y luego en países emergentes, ¿no? Mercados emergentes, llámese en 2021 evidentemente, pues China, India, Rusia, Brasil, con crecimientos, digo eso porque son los principales, del 6,6%, ¿no? Nos damos cuenta que en 2022, con todos estos problemas que estamos teniendo, pues se reducen las expectativas, ¿no? de ese crecimiento, pues ya pasamos a 3,2, 2,4 y 3,7 respectivamente. Por una parte, pues se han ido recortando ese efecto rebote, dado la situación que estamos viviendo, y conforme van pasando los meses, pues las previsiones se van acortando cada vez más, ¿no? De hecho, para 2023
pues ya la economía mundial, que venía como un tiro en 2021, pues se espera que crezca por debajo del 3%, las economías avanzadas por debajo del 2, ¿no? El 1,1, y los países emergentes parece que se van a estancar, ¿no? En ese crecimiento del 3,7. Si nos vamos a ese crecimiento por regiones, recordemos ahí ese mundo, ¿no? El crecimiento mundial, en el 6 el 3,2 y el 2,7, pues Estados Unidos, que es la primera economía mundial, pues va a tener un crecimiento por debajo del 1%. Si eso lo comparamos con su tasa de inflación, pues realmente es un problemón. Siempre se dice un poco así para tener una referencia, que nuestro PIB debe de crecer más que la inflación. Eso quiere decir que ese país pues lo está haciendo relativamente bien, ¿vale? La zona euro vamos a pasar a un crecimiento de básicamente ni un punto, medio punto, con lo cual nos vamos a estancar. Oriente Medio y Asia Central, pues bueno, va a crecer más que en el año 2021, va a crecer hasta el 5%, y luego en 2023 pues se nos pasa al 3,6%, ¿no? Asia emergente y en desarrollo pues crecerá también un poquito, al 4,9%. América Latina y el Caribe pues también sufrirán, yo creo que también ese efecto de China, de esa desaceleración, porque América Latina pues vende mucha materia prima a China y va a caer hasta el 1,7 del 3,5 que supuestamente va a acabar este año, y bueno, África subsahariana se mantendrá en tonos del 3,5, 3,7 de crecimiento. ¿Qué idea quiero trasladaros aquí? Pues bueno, que al final Estados Unidos, la Unión Europea y China, que son las tres principales o los tres principales entes económicos a nivel mundial, porque si unimos toda la Unión Europea, pues la primera potencia es Estados Unidos, luego la Unión Europea y después ya estaría China, un poquito más alejado estaría Japón, ¿vale? Van a estar estancadas, ¿vale? Cuando los grandes no crecen, pues supuestamente vamos a tener un problema. Aquí, como os digo, pues lo peor supuestamente aún está por llegar, y para mucha gente pues 2023 ya se va a sentir como un año de recesión. Ahora todavía, así coloquialmente, llamas por teléfono, quieres reservar en un restaurante, no puedes, tienes 3, 4 turnos, pero aún así no hay ninguno libre, los camiones van desaforados por la autopista, hay mucho movimiento, no hay prácticamente paro, la gente sigue teniendo ingresos relativamente pues bastante buenos, y eso se demuestra en que sale mucho y gasta mucho. También es verdad que venimos de una época donde hemos ahorrado dinero. Para que os hagáis una idea, lo que es el balance de un banco, lo que son los depósitos de los clientes, pues normalmente un año normal crece un 1, un 1,5. Durante la época COVID creció más del 12%, o sea, es una barbaridad de dinero ahorrado, tanto sobre todo por familias, que ahora mismo pues hay un gasto desaforado. Lo cual no quiere decir que el año 2023, con esta situación de inflación en las energías, inflación en la energía, en la alimentación, y ahora estamos viviendo una subida de tipos que luego, si queréis, comentamos, pues al final una familia media se va a encontrar con unos gastos de 600, 800 euros más al mes, dependiendo de las deudas que tengan. Eso es mucho dinero al mes. Eso al final, cuando lo multiplicamos por los 47 millones de personas que somos en España, pues previsiblemente va a haber un parón. Entonces, esto quiere decir que si estamos en el mundo, como veis, sigue creciendo. Hay zonas que crecerán más y otras que crecerán menos, pero seguirá creciendo. Entonces, esa salida que pueda tener una empresa al comercio exterior hace que lo que vivamos en casa lo puede sobrellevar mejor, ¿vale? A pesar de que, bueno, vamos a tener unos problemas de base que, si has actuado previamente, tema de la energía sobre todo, si en su momento pusiste, pues, por ejemplo, energía fotovoltaica, pues ahora tienes una incertidumbre menos en tu escandallo de precios, que es la energía, porque la has fijado. En su momento cogiste una financiación, si era tipo fijo, pues aunque suban los tipos de interés, no te van a machacar con la subida del préstamo, y más o menos, pues oye, sabes lo que te vas a tener de costes energéticos. Otras empresas no han hecho este ejercicio, o por lo menos una parte no la han tenido machada mediante producción propia, y son menos competitivos también de cara a nivel nacional y de cara a nivel internacional, ¿vale? Estas ideas pues son las que quiero que se os vayan quedando en la cabeza, o los mensajes que os quiero transmitir.
un pequeño resumen, ¿no?, de este contexto macroeconómico, pues vemos aquí, crisis energética, la invasión de Rusia pues ha hecho que rebaje su aportación a menos del 20% del suministro que venía aportando normalmente, y Rusia era un protagonista o es un protagonista en temas de suministro energético, sobre todo a Europa y principalmente a Alemania, que las está pasando canutas. Se ha multiplicado por 5 el precio de esa energía, y es que además ha provocado la escasez de energía, con lo cual tenemos poca y cara, ¿no? Esto ha provocado también que aumenten los precios de los alimentos y los inputs para producirlos. O sea, esa invasión a Ucrania, pues Ucrania, aparte de ser uno de los principales actores en la producción de cereal, también lo es de fertilizantes. Y los fertilizantes son necesarios para el cultivo de vegetales, que a su vez también dan de comer a los animales. Con lo cual, se ha hecho ahí una rueda que yo siempre pongo ejemplos caseros. Yo a principio de año iba al mercado, compraba media docena de huevos, me costaba 1 euro, y ahora me cuesta 1,40 €. Ha habido una subida de un 40%. Y eso es un alimento básico donde hay mucha competencia y donde se ve la presión que están sufriendo en general todo el mercado a la hora de comprar. Y entonces, también daros cuenta que las empresas ahora caen en una espiral de que, como no hay, tengo que aprovisionarme, con lo cual eso todavía tensa mucho más los precios. Es decir, si yo soy una bodega y quiero embotellar, evidentemente, si no tengo botellas, ¿dónde lo voy a embotellar? Si quiero exportar y soy potente, pues tengo que mantener mi stock elevado. No puedo depender de lo que antes funcionaba como un reloj, que era la cadena de suministro, ahora se ha roto. Incluso ahora, por ejemplo, en el tema del caqui, el CO2 que se necesita para quitar la astringencia a los caquis, pues no sabían si iban a tener. Ahora resulta que sobra, pero hace un mes no sabían si iban a tener para poder tratarlos. Todo esto afecta a la economía y también al sector exterior, ¿vale?, a la hora de poder comercializar fuera. Pero eso también nos está pasando en casa, también tenemos esos problemas, y también estamos estrangulando la poca oferta que hay desde el punto de vista de los inputs, con lo cual los grandes aprietan todavía más, ¿no? Como veis aquí, pues ese aumento de la inflación, que esto siempre es así, pues conlleva el aumento de los tipos por parte de los bancos centrales, ¿no? Y principalmente pues la Reserva Federal es la que ha emprendido el primer viaje más rápido y más duro de subir tipos al 3,5%. Eso, al final, ¿qué hace? Encarece la vida a todos, ¿no? O sea, cuando te vas a pedir un préstamo a un coche, cuando vas a financiarte con la tarjeta de crédito, ese préstamo que tenías a una referencia variable, un LIBOR, un Euribor, pues toda aquella familia que tenga una hipoteca, pues se le va a subir, ¿no? Y eso no ocurre de hoy para mañana, sino hay fechas de revisión de esos préstamos donde de repente, pues hoy estás pagando 500, mañana pagas 800. Una empresa donde hoy está pagando mensualmente, pues entre capital e intereses, 15.000 euros, se le va a pasar a 20.000 euros. Eso al cabo del año son 60.000 euros. Son 60.000 euros menos que va a tener disponible para poder acometer pues aquellas inversiones o simplemente tener liquidez para poder seguir creciendo y vendiendo. Al final, lo que se busca es que se contraiga las ventas, que se contraiga también, evidentemente, el consumo por la parte de la demanda, y lo que se trata es de enfriar la economía para controlar los precios. Esto es algo que están haciendo tanto en Europa como en Estados Unidos. Eso se va a producir, se está produciendo ya, ¿vale? A pesar de que en Estados Unidos, pues bueno, todavía parece que están ahí y no consiguen controlar la inflación y van a subir más los tipos. Y ya han dicho que aunque sufra la sociedad en general, y normalmente cuando se habla de la sociedad son las personas más, digamos, más vulnerables, pues no les va a temblar el pulso, lo están haciendo, ¿vale? Nosotros tenemos que ir detrás de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si ellos aprecian el dólar mediante la subida de tipos, el euro se devalúa. Si se devalúa el euro, a la hora de comprar la energía nos cuesta mucho más caro. Si nos cuesta mucho más caro, estamos entrando en una espiral todavía más inflacionista. Con lo cual, aquí tenemos ahora una pequeña guerra, ¿no? que bueno, tenemos algún que otro chaleco antibalas, pero al final el plomo va a poder, o esperemos que no pueda, con ese chaleco antibalas, ¿no? Como veis, se espera que la inflación esté elevada hasta el 2024 y no bajará del 4,1. Con los crecimientos que hemos visto anteriormente, la inflación supera claramente al crecimiento, y ahí pues vamos a tener un problema. Estados Unidos, sin embargo, sí que tolera inflaciones más altas porque es capaz de crecer más rápido que Europa, ¿vale?
hablamos de inflaciones del 3,5 y Europa solamente del 2. Hemos vivido durante 10 años una etapa donde prácticamente la inflación no se la conocía, teníamos mucha liquidez, porque el Banco Central Europeo, su principal misión es controlar la inflación. Sí que es verdad que en un momento dado, el año pasado, la presidenta Lagarde pues dijo que ya no iba a ser prioritaria ese control y que iban a hacer programas de estímulos para que, a pesar de que hubiera inflación, que también se estaba empezando a promover, porque la inflación es buena para restar deuda. Si yo tengo una hipoteca y pago un 400 o 500 euros, si me suben el salario un 10%, esos 500 euros, y en vez de cobrar 2.000, pues cobro 2.200 euros, yo sigo pagando lo mismo de hipoteca, pero sin embargo cobro más. Exactamente ocurre igual para los países. Se mide respecto al PIB. Si yo consigo más PIB y mi deuda la consigo mantener, el porcentaje de deuda sobre el PIB se reduce. Es una quita encubierta de la deuda, ¿vale? Eso también se estaba persiguiendo desde el Banco Central Europeo desde el año pasado. Entonces, ahora este año, pues ha ocurrido esto, ha ocurrido esta invasión y bueno, pues es también una manera de tratar de que, bueno, esto también puede ser, entre comillas, podría ser algo bueno, pero como se están endeudando también para solucionar este problema, pues no nos viene bien, ¿vale? No nos viene bien. Hay que tener mejor la inflación controlada. Bueno, en este contexto macroeconómico, tenemos el derrumbe de Ucrania, que bajará más del 25%, grave deterioro de la economía rusa. Según donde miréis, pues en unos sitios aparece que baja el 8,5, en otros solo baja el 4, en otros baja el 12, y la inflación, pues yo cuando hice el dato era el 21, y ahora lo miro y es el 10%. Aún así sigue siendo la primera economía en cuanto a inflación del mundo, ¿no? Nosotros nos afecta mucho el tema de esa dependencia energética que teníamos y sobre todo porque después del COVID, con todos los fondos Next Generation, Europa emprende un camino que es: quito las energías fósiles y las sustituyo por energías renovables. Nos ha pillado con el pie cambiado. Entonces, las grandes empresas energéticas, si os dais cuenta, no hacen nada más que anuncios y promover proyectos de energías renovables. Incluso ha habido alguna problemática de zonas rurales donde, oye, que yo no quiero que aquí se ponga un parque solar porque me vais a fastidiar. En tema, por ejemplo, de Fuente Leguera, Terres de Salforín, se iba a un megaparque. La gente se quejó, dice, aquí ya hay una industria, aquí tenemos viñedo, aquí tenemos bodegas, ¿no? Bueno, pero estamos en ese cambio, ¿no? Entonces, se dejó de invertir en nuevos yacimientos petrolíferos y de gas y en nuevas conducciones de gas, y eso ha provocado un cuello de botella pues bastante peligroso. Ya hemos dicho que China crecerá menos y también preocupa y mucho que pueda haber nuevas hambrunas derivadas de la falta de alimento en el mundo, sobre todo de los países más pobres. Esas negociaciones que tienen Rusia y Ucrania para que salgan barcos de grano hacia África principalmente, pues eso está evitando en cierta manera que se produzca esa hambruna, ¿no? ¿Puede llevarnos esto al fin de la globalización? Pues bueno, es posible, pero sería malo, ¿no? En la situación que vivimos ahora, pues solamente o Estados Unidos o China pueden ser la gran superpotencia a 20 años. Estados Unidos se ha dado cuenta que necesita también manufactura, ¿vale? Y no solamente depender de China, ¿no? Al final va a depender de quién lidere esa nueva revolución industrial de la mano de la digitalización, la industria 4.0, etc, etc. Hay un cambio de modelo militar en Europa. Antes vivíamos al paraguas de la OTAN, ¿vale? Ahora mismo, pues, si sumamos todos los países de la Unión Europea, tenemos más presupuesto que Rusia, no deberíamos de tener miedo. Lo que tenemos miedo es a las armas nucleares que tienen estos señores, y que hay un señor que, bueno, si se vuelve loco, esperemos que los mecanismos internos eviten que cometa una locura. La inflación lo sigue siendo, es un dolor de cabeza del que no teníamos. Puede volver el proteccionismo, porque con esa inflación pues la gente vulnerable pues se puede quejar, pero sería malo. La vida a lo largo de los años con la globalización ha ido mejorando en general para todas las zonas del mundo, en unas zonas más, en otras zonas menos, y luego tenemos que nos hemos quedado con el pie cambiado con el nuevo modelo energético. O sea, Europa quería ir hacia un modelo lo más rápido posible de energías renovables, pero evidentemente no puedes cambiar de la noche a la mañana. Es tiempo, dinero, inversión y también burocracia. Entonces, aquí mismo, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana hay muchos proyectos que tienen que pasar por
una serie de organismos que dan lo que dan de sí. Entonces, eso se tarda. Siempre me gusta hablar de que hoy estamos aquí, pero es que mañana también queremos estar aquí. Y no hay que perder de vista, y ahora empezaremos ya con temas de cifras de comercio exterior, el envejecimiento, o sea, los problemas que hay a largo plazo. O sea, seguimos teniendo un problema de envejecimiento de la población mundial, baja natalidad y un alto paro estructural, ¿no? Pues, oye, negativo para el consumo, para la productividad, y cada vez tenemos que pagar más pensiones siendo menos. El cambio climático, yo creo que todo es inherente. Estamos a 9 de noviembre, hasta ayer íbamos en manga corta. Es una realidad. Eso también va a provocar problemas a la hora de la producción de alimentos. Cambian las fases de cómo se tienen que producir los alimentos. Nosotros, por ejemplo, estamos en un proyecto para poder cultivar tomates a más de 34 grados de temperatura. Hay un calentamiento global, el tomate explota. Entonces, os quiero decir que estos son pequeños ejemplos de lo que nos viene, ¿vale? Ese cambio, pues lo necesitamos, tenemos que ir hacia energías limpias, pero la guerra ha hecho que haya que moderar esa transición, ¿no? De momento, pues se están beneficiando nuevamente el gas y el petróleo, pero eso, nosotros que no somos productores, nos perjudica. La deuda de los gobiernos, incluida la deuda pública y el déficit fiscal, es decir, ingresamos menos de lo que gastamos, pues es hipotecar a nuestros hijos, y si suben los tipos de interés por el aumento de la inflación, pues tendremos todavía menos renta disponible, ¿no? Y luego la mala distribución también en la renta en países ricos, ¿no? Donde hay grandes diferencias entre la clase más pudiente y las clases medias. Y bueno, yo quiero aumentar la productividad, pero a la vez me están exigiendo que suba salarios, ¿no? Hay un poco esa dicotomía. Y luego en 4 o 5 años, mañana de hecho colaboro también con el Politécnico en una jornada junto con empresas de robots, inteligencia artificial y demás, en una charla, y es inherente que para mejorar la productividad hemos de pasar por esta cuarta revolución industrial. Ya se está hablando de no solamente hay que sensorizar las máquinas, hay que extraer los datos, analizarlos y mejorarlos. Y sobre todo, lo comentamos ayer, en una pirámide donde tienes que empezar a comunicar todas las fases de la cadena. Y cada máquina y cada software tiene su idioma. Entonces, esa torre de Babel tenemos que coger y homogenizarla para que todas las máquinas se puedan comunicar y ser más eficientes. Aquí siempre hay un problema de fondo que son los recursos humanos, y bueno, se habla de un reskilling, ¿no? De, oye, tengo que coger a las personas y llevarlos a sitios donde donde aporten valor a la empresa y que no hagan trabajos mecánicos que se pueden digitalizar, ¿vale? Eso también las empresas ahora van a empezar a realizarlo, ¿vale? Y la gente pues no tiene que tener miedo, lo que tiene que hacer es reeducarse, reformar, o sea, volverse a formar y hacer trabajos donde realmente se sienta tranquilo porque está viendo que da un valor añadido. Ahora vamos con las principales magnitudes que tengo hasta y media, ¿no? No, hasta y cuarto. Vamos a ir un poquito más rápido. El sector agroalimentario, ¿no? Pues es un sector que tiene carácter estratégico, que recordemos que a pesar del COVID, pues aumentó el PIB del sector en un 4,3% en el año 2020, sin embargo en 2021 se vio reducido en el 3,7%, ¿no? Pues ahí tenemos un poco una contradicción, pero bueno, lo importante es que el sector aporta el 9,2% del valor añadido bruto de la economía, o sea, eso supone casi 100.000 millones de euros, O sea, somos una parte importante del sector, o sea, de lo que es la economía española. En cuanto al empleo, ¿no? Que sería el otro factor también más relevante, pues ha caído ligeramente, pero ocupa a casi 2.300.000 personas, de las que el 50% se dedica a comercialización, un 30% a producción primaria y pesca, y el 16% pues, a la industria de la transformación, ¿vale? Soporta el 11,5% del empleo total. Os quiero decir que es un actor relevante, y en la pandemia, si no hubiéramos comido, no hubiéramos tenido alimentos gracias al sector agroalimentario español, aquí no hubieran habido mascarillas, aquí la gente hubiera salido a la calle a buscar alimentos como hubiera sido. Y nos mantuvimos todos en casa porque estábamos tranquilos, que íbamos al supermercado y había alimentos. Y es que el sector agroalimentario español funciona muy bien, y sabe adaptarse rápido a las situaciones. Un segundo.
Bueno, en cuanto al número de explotaciones, pues vemos que cada vez el número es menor, lo cual no quiere decir que si vemos la superficie agrícola se incremente. Ya. En cuanto al número de explotaciones ganaderas, pues lo mismo. Sin embargo, vemos que entendemos que cada vez hay una mayor profesionalización, ¿no? Porque hay más empresas jurídicas. No quiere decir que el agricultor autónomo no lo sea, sino que ya empiezan a coger ciertos volúmenes que les hacen que tengan que ser persona jurídica, ¿vale? Aquí os pongo el censo agrario de 2020, ¿no? de ganadería. Pues vemos que tenemos pues bastantes millones de cabezas ganaderas en cuanto a bovino, en cuanto a ovino y caprino, en cuanto a porcino y aves de corral. Evidentemente, si no tenemos una base de producción fuerte, difícilmente vamos a poder exportar. Como veis aquí, pues bueno, en porcentaje de número de explotaciones lo que más tenemos son de bovino, luego ovino y caprino, luego lo último porcino, que tiene una gran importancia, y luego por último las aves de corral, ¿no? Pero bueno, en total ahí tenemos pues, un montón de millones de cabezas que tenemos para consumir y para exportar. En cuanto al potencial que tenemos en producción agraria, ¿no? Pues por número de explotaciones tenemos ahí el olivar, el cereal y el viñedo pues destacan, ¿no? Pues si tenemos más de 914.000 explotaciones, el olivar son 420.000, está muy atomizado el número de explotaciones, y luego pues el cereal, tradicionalmente pues hemos cultivado cereal en España, y el viñedo, que bueno, antes hablábamos a lo mejor de un par de zonas o tres productoras y ahora pues, prácticamente se hace buen vino en toda España. En cuanto a las hectáreas, pues oye, tenemos más de 28 millones de hectáreas disponibles, de las que 24 millones están en producción. Y ahí pues destaca las que se llevan para pastos, para cereal y para olivar. En cuanto al empleo dentro del sector, ¿no? Aquí tenemos las cifras. Una pasada general, ¿no? Evolución positiva en el empleo en el intervalo del año 2014 a 2021. Destaca la industria manufacturera, comercial por menor, y agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, ¿no? Al final, esto es ver la tendencia, ¿no? Vemos que básicamente, excepto en fabricación de bebidas, y en el año 2019 que cayó respecto al año anterior, pues todos los años se ha ido creciendo, se ha ido aumentando el número de empleos y es un actor protagonista en la creación de empleo. En cuanto a la evolución a precios corrientes de la producción agrícola, pues tenemos exactamente el mismo contexto, ¿no? Tenemos una tendencia claramente ascendente, hay un crecimiento de la producción vegetal, animal y de servicios agrarios, y lo que son actividades secundarias, que son actividades que no se pueden desligar a la agricultura, pues se mantienen. Pero el crecimiento desde 2011 pues, de esta producción, ¿no? Y que, bueno, que vamos sumando y no paramos. Sobre todo, a lo mejor, pues, oye, el crecimiento animal yo lo veo un poquito más acelerado, ¿no? que el vegetal, aunque evidentemente el vegetal es más, tiene, en importes es mucho más elevado. Esto no sé si lo podréis ver desde donde estáis, pero bueno, al final el valor corriente de la producción agraria entre los años 2019 y 2021, pues volvemos a destacar el peso del cereal, las hortalizas y las frutas, ¿vale? En la parte de producción vegetal, y en la parte de producción animal, pues destaca el peso de la carne, el ganado, así como el porcino, ¿no? Todo esto es importante saber dónde producimos mucho, porque luego vamos a ser una potencia exportando, ¿no? En cuanto a la industria, eso era producción primaria. En cuanto a la industria de alimentación y bebidas, pues aquí tenemos la industria cárnica, ¿no? Que por volumen pues es la principal, más de 28.000 millones, pero si os fijáis, en toda la industria prácticamente hay crecimientos respecto al año 2020, que es verdad que venimos de efecto rebote de la pandemia, pero estamos superando en amplios porcentajes. Hablamos de porcentajes del 12, del 20, del 39, del 2, del 33, del 20, del 17, 20, 20, 23, 15, 14%. Os quiero decir que es un sector muy activo. O sea, en todas las facetas de la industria estamos creciendo, y creciendo mucho. Quiere decir que estamos invirtiendo, que sabemos hacerlo bien, que somos competitivos, y que somos capaces también de vender nuestro producto, ¿no?
Si vemos aquí la evolución de la industria, la industria cárnica, pues la verdad es que va como un tiro. También teníamos ahí el efecto de esa crisis del porcino chino, que hizo que enviáramos mucha carne de porcina a China, porque ellos, pues por ese problema que tuvieron, y son grandes consumidores de carne porcina, pues tuvieron bueno, les tuvimos que enviar, y aquí pues los ganaderos estaban como locos con ese mercado que se les había abierto y que esperaban mantener, ¿vale? Como veis, excepto a lo mejor alguna muesca que haya en el año 2020, que aún así, pues en términos generales, la industria creció, estamos superando las cifras de 2019, tanto en industria cárnica, elaboración de bebidas alcohólicas, de aceites, de la industria láctea, quizás sea la que más se mantiene de forma homogénea. Hay otros problemas de rentabilidad en las explotaciones, productos para la alimentación animal, preparación y conservación de frutas y hortalizas. Bueno, como veis, en general, todos están creciendo. Y aquí vemos la evolución del comercio, ¿no?, a nivel internacional, y también tenemos aquí lo que sería el superávit comercial que tenemos. El sector agroalimentario es protagonista en el sector exterior. Fijaros cómo somos capaces, y aquí me ha tenido un pequeño error quien me ha hecho la diapositiva, nos faltaría el último renglón realmente, que serían los 61.000 millones que realmente estamos ahora mismo exportando. Luego os daré la cifra exacta, que lo tengo al final. Y, como veis, hemos duplicado en 10 años las exportaciones, de 28.000 millones a más de 60.000 millones. Las importaciones también han crecido, también necesitamos importar en algunos momentos productos que no fabricamos o que no producimos aquí. Pues, por ejemplo, naranjas, hay una época del año que no producimos aquí y que tenemos que traer, por ejemplo, de Sudáfrica o de Latinoamérica, para no romper la cadena de valor comercial que tenemos con nuestros clientes, con los supermercados. Entonces, a veces, naranjas de Valencia forever, o sea, no me malinterpretéis, pero hay momentos donde las tenemos que traer de fuera porque aquí no las tenemos, ¿vale? Eso es algo que se tiene que hacer, porque si no, el supermercado puedes perder el cliente. Esto es un ejemplo, ¿vale? Entonces, fijaros cómo el superávit comercial son más de 17.000, ya más de 18.000 millones, lo que supone en la balanza exterior el sector agroalimentario. Quiere decir que es un sector muy dinámico, que lo está haciendo muy bien y que está llegando a muchos mercados, ¿no? O sea, como veis aquí, pues esto es una foto buenísima. Os pongo aquí para que comparéis, Fijaros, España, Alemania, Reino Unido y Francia, ¿no?, e Italia. Exportaciones de cada uno de estos países. España exporta 323.000 millones. De esos 323.000 millones, 60.000 son del sector agroalimentario. Fijaros que importamos millones. Tenemos una balanza comercial negativa de más de 31.000 millones prácticamente. Si a esto le tuviéramos que sumar un déficit por lo que no conseguimos a través del sector agroalimentario, estaríamos prácticamente en 20.000 millones de balanza, o sea, en 50.000 millones teniendo en la balanza comercial negativa, ¿no? Fijaros cómo países como Alemania tienen una balanza comercial de 180.000 millones. La potencia del euro o la fortaleza del euro se basa también en que Alemania es la principal exportadora a nivel mundial respecto a su PIB. O sea, es la que más exporta respecto a su PIB. Otros países podrán exportar, pero Alemania es el campeón internacional a la hora de exportar, porque exporta mucho valor añadido. O sea, exporta coches, exporta maquinaria, exporta... Todo lo que hacen ellos tiene muchísimo valor añadido porque tienen muchísima industria y muchísima tecnología. Hace que el euro siempre se mantenga fuerte. A pesar de que ahora estemos con la maquinita dándole para conseguir financiar todo esto, ellos siguen manteniendo las exportaciones. Fijaros que sus exportaciones van más de 1.380.000 euros. Si su PIB es de unos entre 3 y 4 billones de euros, más del 40-50% de su PIB lo están exportando. O sea, lo llevan fuera. Son capaces de tener esa estructura. Importan menos, tienen esa balanza comercial positiva. Fijaros como Reino Unido y Francia tienen balanza comercial negativa, bastante negativa, e Italia pues tiene una balanza comercial positiva. Son muy buenos comerciantes, todavía mejores que nosotros. Fijaros que más de medio billón de euros exportan fuera, y las importaciones pues son menores. Pues no sé, debemos de mirarnos en el espejo quizá de Italia, ¿no?, y de conseguir que nuestra balanza comercial en conjunto pues sea superior, ¿no?
Esto, bueno, pues como veis por diferentes partidas, ¿no? Pues destacan la aportación que hacen a esa exportación las frutas y hortalizas, los productos cárnicos y los aceites, y por crecimiento, ¿no? Lo que sería en porcentaje, los que más crecen pues son los aceites, que ya era un elemento importante, los piensos y los productos pesqueros. En cuanto a las importaciones, pues importamos mucha pesca, frutas y hortalizas también, y uno de los principales motivos es mantener esa cadena de suministro a nuestros clientes, y grasas y aceites, ¿no? Y luego, en variación de esas importaciones, pues importamos más semillas, pues quizá porque las grandes multinacionales son extranjeras, y también aceites y cereales. En cuanto a la balanza, pues bueno, destacar que de forma positiva quien contribuye positivamente a esta balanza pues son las frutas y hortalizas, como veis ahí, 14.800 millones de euros, y los productos cárnicos con casi 8.000, y luego las bebidas, que a ver dónde las tengo, en 3.000 millones, ¿no? Pues esos serían nuestros tres campeones. Y por la parte negativa, donde tenemos una balanza negativa, pues serían los cereales, los productos pesqueros, que normalmente pues gran parte se importan, evidentemente, y las semillas, por lo que os he comentado. En cuanto a por grupos, ¿no? Y aquí ya entramos en cifras de este año, comparamos año 2021 entre enero y agosto, y 2022 entre enero y agosto. Fijaros las variaciones. Aquí ya no hay efecto, ya hemos quitado el efecto COVID, ¿no? Un poco. No comparamos con 2021, sino cifras de este año, de este año con las del año anterior en el mismo periodo, ¿no? Desde enero a agosto. Pues fijaros cómo los productos cárnicos siguen creciendo, lácteos y huevos a más del 26%, los cereales más del 55%, también pues bueno, por esa falta a lo mejor de exportaciones de Ucrania, el azúcar, café y cacao al 20%, y luego así destacar pues bueno, grasas y aceites, ¿no? Más del 40%. Como veis, el crecimiento en todas las partidas pues yo creo que es imparable, ¿no? En cuanto a las importaciones, pues evidentemente también están creciendo, ¿no? Yo creo que siempre en menor medida de lo que lo están haciendo las exportaciones, porque vamos mejorando evidentemente nuestro superávit comercial en cuanto al sector agroalimentario, pero bueno, también se necesita, ¿no? En cuanto a los destinos de nuestras exportaciones, pues nuestro principal socio es Francia, ¿vale? Que repite como, no sé si me he saltado, no, como principal socio comercial, ¿vale? Alemania sería el segundo, pero crece menos. Con Francia pues hemos ampliado en un 12,7% nuestra relación. Crecemos muy positivamente con Italia, Portugal, Países Bajos, Estados Unidos tras la era Trump, que nos ponía ahí pues muesquecitas a enviar nuestro vino directamente, y nuestros aceites y nuestras aceitunas y otras cosas. Polonia y Bélgica. Son crecimientos de casi o por encima del 20%. Reino Unido, pues también con el tema del Brexit, pues ha crecido, sigue siendo un actor importante, pero su crecimiento es poco. Y luego China, pues bueno, pues podemos decir que por diversas problemáticas, entre ellas el COVID, el transporte, pues bueno, hay una bajada del 47%, pero inherentemente, y esta idea que se os quede clara, que el crecimiento mundial va a venir por Asia. O sea que tenemos que estar en esos mercados más tarde o más temprano para poder seguir creciendo en el comercio internacional. En cuanto a las importaciones, pues también nuestro principal proveedor es Francia. Aquí entran ya países de todo el globo, ¿no? Pues tenemos a Brasil, con un crecimiento de más del 50% de sus importaciones. Alemania, que es el tercero, que crece pero menos. Y luego destacar en importancia pues Estados Unidos, con crecimientos del 60 y del 70% después de esa era Trump. Y con Biden, pues bueno, de momento las cifras nos dicen que nos va mejor. No sé en un futuro cómo nos irá. En cuanto a comunidades autónomas, pues bueno, el crecimiento entre enero y agosto del año pasado y enero y agosto de este año, pues como veis, las exportaciones van creciendo. Aquí, pues, la que es, digamos, una superpotencia a nivel regional, pues son Alemania, Andalucía y Cataluña, perdonadme, son los dos principales actores y destacados. Y luego ya la medalla de bronce sería para la Comunidad Valenciana, seguida muy de cerca de la región de Murcia, que como vemos, Comunidad Valenciana crece al 6, pero sin embargo la región de Murcia ha crecido al 10, Galicia también crece al 20. Otra cosa es que hablemos de la rentabilidad del sector en cada una de las regiones, que eso
sería otro tema de discusión que no vamos a hablar aquí, ¿vale? Pero, por ejemplo, La Rioja, el otro día que presentamos el observatorio, pues es de las más rentables, si no recuerdo mal. En cuanto a la evolución de las importaciones, ¿no? Pues igualmente, pues aquellos que son potencias en exportación, pues normalmente lo suelen ser también en importación. Cataluña y Andalucía siguen repitiendo, y luego tendríamos en tercer lugar Comunidad Valenciana. Madrid, pues no aparecía como productora, pero evidentemente por el núcleo poblacional que tiene que traer alimentos, sí o sí. Y luego pues la región Galicia y la región de Murcia. Bueno, ya para ir finalizando, las conclusiones, pues bueno, que el sector exterior vuelve a alcanzar cifras históricas de exportación, creciendo un 11,6% en 2021 y llega hasta los 61.000 millones de euros. Es la cuarta economía exportadora dentro de la Unión Europea de los 27. La primera es Países Bajos, ¿vale? Con más de 100.000 millones de euros, daros cuenta, nosotros a 61.000, y un país tan pequeño como Países Bajos supera los 100.000. Esto es debido a que también es el principal importador, importa más de 70.000 millones de euros en productos agroalimentarios. Muestra un superávit de más de 18.000 millones, creciendo nuevamente un 2,2% ese superávit, y es el segundo superávit en sector agroalimentario más importante de la Unión Europea de los 27. El primer país es Países Bajos, con más de 33.000 millones de superávit. Y ese casi nos duplica, ¿no? Un poco tenemos que mirar hacia arriba, no hacia abajo, para intentar llegar pues a esas cifras, ¿no? Destacamos pues las frutas y hortalizas, los productos cárnicos y los aceites, ¿no? Dentro de esas potencias exportadoras que tenemos, y es un sector muy competitivo que no para de crecer. Yo os recomiendo, para más información, que bueno, os deis de alta en Plataforma Tierra, que es nuestro oráculo del sector, o en publicaciones cajamar.es. Ahí vais a tener todas estas cifras, no, muchísimas más, de cualquier interés que tengáis de esta índole, donde tenéis y os podéis descargar gratuitamente los observatorios, ¿vale? Tanto sobre el sector agroalimentario de las regiones como, aunque aquí no he puesto la foto, del observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo. El sector agroalimentario de las regiones lo presentamos el viernes pasado aquí en Valencia, haciendo especial hincapié en la Comunidad Valenciana. Y bueno, también ahí tenéis indicadores de sostenibilidad. A mí me gusta decir que las empresas serán sostenibles o no serán, empezando por la propia banca. Incluso para dar financiación ya estamos siguiendo criterios de sostenibilidad. Y el propio Banco Central Europeo ya nos marca aquellas empresas, nos marca, mejor dicho, la política de precios según cómo sean las empresas de sostenibles. A más sostenibilidad te financiarás más barato. A menor sostenibilidad o no te financiarás o tus precios serán muy caros. Y si no hay financiación bancaria, la única manera es vía socios, vía aportación de socios, vía entrada de fondos de inversión, vía entrada de inversores privados. Y a cada uno le gusta mantener la propiedad de su proyecto. Entonces, habrá que ser sostenible o no se será en lo que es el mundo empresarial, ¿vale? Y luego, pues bueno, ahí tenéis, hacemos informes periódicos. El último que tenemos ahí es de junio. A mí me han pasado alguna cifra ya de agosto. Y ahí tenéis mi contacto para cualquier cosa que necesitéis, tanto si estáis a nivel empresa o a nivel particular, para cualquier tipo de consulta. Y me quedan 30 segundos para lo que queráis. Yo ya he terminado la presentación, que era mi tiempo. Hola, sí. Buenos días. Si se puede volver a la tabla esa de la importación y exportación de cada país. Y muchas gracias por la presentación. ¿Que te muestre el qué? Esta. Vale. O sea, estos son las importaciones, las exportaciones que digo. Vale, pues hay nuestros principales socios, primero por lo que producimos, que son frutas, hortalizas y carne, y por la cercanía tienen que ser países de la Unión Europea. Fíjate ya que hasta que no entra Estados Unidos en juego, los principales socios comerciales son Francia, Alemania, Italia, Portugal y Reino Unido, ¿no? Y Países Bajos, ¿no? Entonces, Reino Unido ya no está dentro de la Unión Europea, pero bueno, sigue estando dentro de Europa y por cercanía es una potencia. ¿Más atrás todavía? A ver. ¿Más? Es que no sé exactamente, porque aquí ya nos pasamos. ¿Cuál querías?
Aquí. Esta es. Vale, ahora te he entendido. No. Bueno, esto en datos macro, tienes una web que es datosmacro.com. Ahí no te sale directamente, pero en el buscador pones balanza comercial y si esto tiene internet, yo no tengo inconveniente. Ahora me dejará mal, seguro, pero no pasa nada. Si lo busqué ayer. Balance superávit. Y salía aquí. Esta es la balanza comercial de España. Y ya puedes consultar exportaciones. Pero tiene que estar... A ver si lo encuentro. Aquí. Ahora sí que lo he encontrado. Entonces aquí tienes todo el listado, ¿vale? Entonces ahí lo puedes consultar y lo puedes ordenar, pues, el que más exporta al que menos exporta, ¿vale? Y el que más importa al que menos importa. Ya está. Si no tenéis nada más, bueno, cerramos la presentación. Gracias a todos. Muchas gracias.